Vamos a dar la bienvenida entonces al Doc Freddy Zambrano. Doc, ¿cómo está? Buenas tardes. Bienvenido una vez más a Los 40. ¿Cómo está, Doc? Hola, un gusto y un placer estar nuevamente aquí con ustedes. Chévere, Doc. Hoy estamos, bueno, ya cerca al feriado y demás. Doc, ¿va a hacer algo en el feriado? No, aquí a descansar. A descansar en casa. Qué bueno, eso es lo importante, tener ese tiempito para descansar un poquito también. Doc, tenemos un tema súper importante hoy. ¿De qué se trata? ¿Qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar de un tema muy común, sí, Ajá. que una de las principales cosas en la consulta, sobre las relaciones sexuales en las cuales va a causar molestia, dolor. Okay. Entonces, una de las preguntas que suele pasar, a pesar que está relacionado con dolor, es que si se lo puede considerar como normal. Un término médico que nosotros lo denominamos dispauremia, ¿ok? Dispauremia. Dispauremia. Ese es el término de tener dolor en el acto sexual. Exactamente, esa es la denominación técnica en la cual es muchas parejas, por el nombre lógicamente que no es muy común, entonces son diagnosticadas de dispauremia y lo primerito que viene a la cabecita es qué mismo está pasando o qué es. O muchas, muchas pacientes, muchas mujeres que llegan a su consulta y se preguntan esto, ¿no le ha pasado, Doc, que lo ven como que es normal, como que es algo, bueno, así ha de ser? Lamentablemente sí, es por eso que muchas veces la parte de la actividad sexual o del acto sexual crea un poco de disconfort y cuando es muy recurrente, lógicamente la mujer adopta como que si fuera dentro de lo normal, pero todo acto sexual no tiene por qué haber dolor. Ni antes, ni durante, ni después. Porque mira cuando qué importante. Nosotros tenemos relaciones sexuales y tenemos alguna molestia, lógicamente tenemos que hacer los chequeos médicos clínicos como para determinar alguna patología o qué está sucediendo alrededor de este tema. Perfecto. Ahí están preguntas, comentarios, sugerencias que quieran dejarnos en los comentarios. También lo pueden hacer a través del WhatsApp de la radio 099-5916-714. Es importante, como siempre decimos, educarnos con especialistas y en este caso el doctor Freddy Zambrano de Cinta Medic, ginecólogo, que nos acompaña como todos los martes acá en Los 40. Doc, entonces, ¿qué es lo que ocasiona este dolor? ¿Qué es lo que pasa? A ver, vamos a tratar de hacer una diferenciación de cuándo puede aparecer, porque lógicamente en determinadas fases del acto sexual puede presentarse ya estas molestias. Cuando nosotros tenemos síntomas o molestias cuando estamos antes de la penetración o cuando se va a producir la penetración, o sea, al inicio del acto sexual, nosotros tenemos que hacer ya varias diferenciaciones, ¿sí? Porque si yo tengo relaciones apenas tengo penetración, ya viene una señal de alarma. Por ejemplo, falta de lubricación. Todo acto sexual debe tener lubricación a nivel genital para evitar lógicamente las molestias y de paso evitarnos o protegernos de algunas otras cosas como por ejemplo las enfermedades infecciosas. Es importante. Sí, saber es esto. importante que la lubricación esté presente a nivel del canal vaginal. ¿Cómo logramos esto? Lógicamente teniendo un preámbulo adecuado antes de. La relación sexual no tiene que ser brusca, primero. Segundo, tiene que ser consensuada. Correcto. Sí, porque tiene que haber una predisposición de parte y parte como para que el acto sexual sea satisfactorio para las dos partes, no solo para la una. Entonces mucho tiene que ver el preámbulo sexual para lograr una lubricación adecuada a nivel vaginal. Mira cómo este primer paso es tan importante para entender incluso los comportamientos psicológicos y la manera en la cual se tiene que llevar este acto, porque ya desde ahí partimos, si partimos mal, si es que lo hacemos obligado o lo hacemos de una manera incorrecta, desde ahí puede haber problemas en muchos sentidos, incluso la parte psicológica que siempre la decimos, la topamos y nos damos cuenta que muchas veces decimos, no, pero es que ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué me duele? ¿O por qué esto? ¿Por qué pasa el otro? Porque justo desde ahí, si no hay, como decíamos en este primer punto, lubricación, el consenso de tener una relación, básicamente ya desde ahí estamos perdiendo y puede haber problemas muy graves. Exactamente, hay que tomar y considerar algunas cosas, como tú decías, la parte psicológica es fundamental. Hay determinadas situaciones, sí, psicológicas, hablemos así, que puede producir a nivel una contractura de la musculatura a nivel vaginal, que nosotros llamamos vaginismo, ¿sí? Cuando una mujer no tiene la predisposición, tiene alguna situación de miedo o temor a tener un acto sexual, como por ejemplo, miedo a quedarse embarazada. Sí, es una de las situaciones lógicamente que produce genera una situación, un rechazo. Exactamente, crea un rechazo, produce un vaginismo que es una contracción, un espasmo de la musculatura vaginal que hace que la vagina se contraiga de tal manera que impide la penetración y si se lo hace una penetración brusca, lógicamente va a causar un dolor muy intenso. Sí, entonces es una de las cosas, por ejemplo, que hay que tomar muy en cuenta. Doc, ¿y qué pasa si es que se sucede de esa manera?
hay una penetración brusca y se lesiona, se puede lastimar. ¿Qué es lo malo que puede pasar por tener ese momento? Cuando nosotros tenemos una relación muy brusca, lógicamente no estamos exentos de que podamos tener laceraciones. Laceraciones es lastimaduras a nivel de la pared vaginal, por ejemplo, porque es una situación traumática que puede producir este tipo de lesiones. Y si estas laceraciones no se curan, no se cuidan, no se ven, no se sabe qué está pasando, si se las deja ahí, ¿qué podría llegar a pasar? Bueno, lo principal y lo primero que va a pasar es que si nosotros tenemos una penetración traumática, hablemos así hacia la mujer, podemos producir laceraciones y lo que puede producir en primera instancia son sangrados, por ejemplo. Sí, en ese momento puede haber sangrados que puede producir otro tipo ya además de eso, otro tipo de lesiones, que los sangrados si no son controlados ya necesitamos una intervención médica, a veces una intervención quirúrgica, por ejemplo, ¿sí? Mira, qué delicado que se vuelve, o sea, entonces, es algo complejo. Es muy complejo este tipo de situaciones. Perfecto. Entonces, eso es una de las primeras fases que siempre hay que ver. Otra de las fases, lógicamente, hay que hacer una evaluación de ¿por qué estoy teniendo falta de lubricación, por ejemplo? Sí, hay que muchas veces incluso se asocia al uso de medicamentos, por ejemplo, hay determinados tipos de anticonceptivos que, como hemos hablado en ocasiones anteriores, que no son los adecuados para todas las mujeres y hay que saber coger un anticonceptivo ideal. Entonces eso puede producir también disminución hormonal y lógicamente puede producir disminución estrogénica principalmente, lo que igual va a provocar resequedad y dificultad para producir una lubricación adecuada y lógicamente vamos a tener otro tipo de alteraciones. Pacientes que están teniendo algún otro tipo de tratamientos, como por ejemplo los antidepresivos, que es lamentablemente hoy por hoy es muy común. Es muy común, claro. Corre de vida a la gente. Los antidepresivos, los ansiolíticos, también producen alteración hormonal que pueden producir la resequedad, la falta de lubricación y lógicamente la resequedad vaginal. Entonces, imagínate, todo es un preámbulo, todo esto hay varios factores, mejor dicho, que van a predisponer a que produzcan alteración a nivel de la lubricación vaginal. Correcto. Sí, que es una de las causas que producen dolor. En ese punto de la lubricación, si tenemos estos síntomas, falta de lubricación por tal vez los medicamentos, por tal vez todo lo que mencionamos, ¿qué pasa con los lubricantes externos? ¿Pueden ser una solución? ¿Se puede utilizar de esa manera o no llegan a compensar al 100% lo que se necesita? Se lo puede utilizar, para eso están, lógicamente, pero lo ideal dentro de la situación es que la lubricación no está bien que todo el tiempo es... Lo ideal sería que sea de una lubricación natural, que sea una lubricación normal, ya en casos porque extremos, incluso por ejemplo, se da justamente la solución a los problemas anteriores. Si esto está bien es porque todo lo demás más que soluciona, tapan, diría yo. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos ocultando, porque estoy utilizando un agente externo que me ayuda a la lubricación, tengo el acto sexual, claro, ¿sí? Claro. Pero nosotros estamos tapando, ante el caso, la etiología todo lo demás del por qué está pasando exactamente. Esto. Por ejemplo, los lubricantes sí se utilizan en pacientes menopáusicas, por ejemplo, que hayan terminado su periodo hormonal y que están rondando en la menopausia. Los lubricantes pueden ser de una ayuda hasta nosotros a hacer un tratamiento de restablecimiento hormonal en la mujer que está ya cursando la menopausia. También es útil este tipo de lubricantes en pacientes que están haciendo algún tratamiento de cáncer, por ejemplo, y que están recibiendo quimioterapia, radioterapia. Entonces, que por obvias razones. Por obvias razones, exactamente, y ya la lubricación ya se disminuye, entonces ahí sí podemos utilizar este tipo de lubricantes. Claro, pero por ejemplo, en una pareja joven que no tiene ningún problema de estar utilizando algo más está pasando porque algo está pasando. Exacto. Doc, vamos cerrando el tema porque el tiempo corre, pero entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa si ya una mujer siente estas molestias, este dolor, o tal vez hay casos en los que hay lubricación normal, todo está consensuado, todo está bien y aún así hay dolor? ¿Qué pasa ahí? A ver, por eso te decía, hay que determinar algunas fases en esta situación. Por ejemplo, mujeres que han tenido ya embarazos previos y que han tenido un parto natural y que ha tenido un corte en la vagina que se llama la episiotomía, que es para agrandar el canal vaginal en el momento del parto. Si nosotros no hacemos una reparación adecuada, por ejemplo, de esas situaciones, o se ha presentado desgarros y no ha tenido una reparación médica adecuada, puede producir lesiones a nivel del canal vaginal que pueden provocar dolor. Por ejemplo, cirugías, otro tipo de cirugías a nivel del cuello cervical, patologías como endometriosis, quistes de ovario, lo que se llama inflamaciones a nivel del colon, de las colitis o el colon irritable, las hemorroides, ¿sí? Por ejemplo, son situaciones en las cuales puede producir mucha molestia. Algo muy común que se relaciona también bastante son las infecciones de vías urinarias.
Claro. ¿Okay? Entonces una mujer que hay muchas veces, hay pacientes que nosotros sospechamos o mandamos a hacer un examen de orina para determinar infección de vías urinarias porque vienen y acuden por presentar dolor en el acto sexual. Entonces hay un sinnúmero de patologías también que pueden ir asociado a este tipo de situaciones y que lógicamente necesitan una valoración médica. Qué increíble, y siempre llegamos a esto, la importancia de decirle a tu médico todo lo que está sucediendo, todo lo que está pasando, sin temor y contarlo de verdad, porque eso te va a ayudar a no solo identificar tal vez ese problema, sino muchos otros más que incluso pueden ser hasta más simples, entre comillas, de solucionar y poder tener sobre todo esa calidad de vida que queremos todos, estar tranquilos, vivir en paz, estar sin esas molestias y problemas, porque al final tanto la parte del acto sexual como la parte psicológica, lo hemos dicho, es muy importante para incluso como pareja, estar bien, que es lo que a la final todos queremos. Exactamente, lamentablemente las situaciones psicológicas es uno de los principales factores que pueden inducir en este tipo de situaciones, el estrés laboral, los estados de ánimos, como hablamos, estados depresivos, de ansiedad, todo ese tipo de cosas son preámbulos que lógicamente van a afectar el buen funcionamiento a nivel, hablemos a nivel genital en cuanto a lubricación, en cuanto a hormonas de la producción hormonal. Entonces ese tipo de situaciones van a provocar que las relaciones sexuales lamentablemente sean molestosas y dolorosas, y lógicamente eso va a afectar en la relación de pareja, porque va a haber un rechazo. Entonces hay que ser comprensibles, hablemos así, en la situación de pareja. Si ya tenemos o presentamos este tipo de inconvenientes, acudan al médico, lógicamente por el bienestar físico y psicológico y familiar. Y la comunicación, como siempre, la comunicación para que sepan qué es lo que sucede a su pareja, porque muchas veces, tal vez muchas mujeres se callan pensando que es normal, como lo que decíamos al inicio, y se están aguantando una situación que no merecen aguantarla porque no es normal y porque algo más está pasando. Así que bueno, ya lo saben, para eso estamos en este espacio, para eso estamos aquí en Los 40, no solo para entretenernos, sino también para aprender de manos de expertos. Doc, cuéntenos cómo lo encontramos en redes sociales. Bueno, en Instagram estamos como Ginecología U y yo, ¿sí? Al teléfono directo del consultorio como 380-1518, que luego también en Instagram tenemos un link del WhatsApp en el cual se puede direccionar directamente y se les puede ayudar con cualquier consulta. Perfecto, el doctor Freddy Zambrano en Cinta Médica aquí en Los 40 Ecuador. Doc, muchísimas gracias, nos vemos el próximo martes.